Gracia y paz sea a vosotros de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del que es vida y vida en abundancia, Jesucristo, Señor nuestro. La lectura de los huesos secos a mí siempre me estremece. Yo puedo leer ese capítulo 37 de Ezequiel 1000 veces y siempre es como si lo leyera por primera vez. Y me recuerda una experiencia que yo tuve cuando yo era una muchachita universitaria, hace muchos años. Y yo tenía un novio, mi primer novio, y ese muchacho, su mamá había muerto cuando él tenía 3 años. Y él pues apenas la conoció. Y entonces era sábado, día antes de las madres. Y él me dijo, yo quiero que tú vayas conmigo a llevarle flores a mi mamá al cementerio de Cataño. El cementerio de Cataño entonces estaba allí frente a la playa. Y entonces compramos las flores, cogimos un carro público, sí, porque, hijos, en ese tiempo los estudiantes universitarios no tenían carro. Cogimos un carro público y llegamos al cementerio. Y cuando llegamos a la tumba de la mamá del muchacho, que era prima de mi mamá, por lo tanto yo conocía, pues vamos a poner las flores y para horror de todos nosotros, estaba el fémur disecado allí en medio de la arena, porque el cementerio de Cataño era arena. Y cuando llovía mucho y la arena se corría, pues los huesos quedaban al descubierto. Yo no puedo describirles a ustedes la sensación de ver un hueso humano disecado, especialmente de una persona que tú habías conocido. Nos quedamos paralizados y yo cogí arena rapidito y lo tapé. Pero aquel joven se conmovió en el espíritu porque él sabía que su mamá se había muerto cuando él tenía 3 años. Pero saberlo aquí y ver el hueso seco. Ya ese hueso tenía allí, qué sé yo, como 15, 16 años. Y entonces yo, que siempre, ¿verdad?, uno tiene que decir algo. Yo dije, sí, tú ves eso ahí, pero ella no está ahí. Ella vive, está viva y no es un hueso seco. Y él me miró como extraño, pero nunca yo he olvidado esa experiencia. Nunca yo he olvidado el ver un hueso humano seco allí, tirado encima de la arena. Por eso cada vez que leo la lectura de Ezequiel, me transporto. Pero ¿sabe qué? Esa lectura de Ezequiel es una visión espantosa. Ezequiel ve un valle cubierto de huesos secos. Y él dice, secos en gran manera. O sea, no eran cadáveres, eran huesos. Ya llevaban mucho tiempo. Y entonces el Señor los identifica para que el profeta sepa qué es lo que está viendo. Y le dice, esos huesos secos son la casa de Israel. Esos huesos secos son mi pueblo. Y uno dice, pero es increíble. ¿Cómo es posible que Dios no haya defendido y protegido su pueblo? ¿Cómo es posible que ese pueblo, la niña de los ojos de Dios, dice la Escritura, dice, ustedes son mi especial tesoro en el mundo? ¿Cómo es posible entonces que hayan llegado a eso? Pues hay una explicación, y la explicación es que ese pueblo, que Él sacó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, que los llevó por el desierto, y los que están conmigo en la clase de Éxodo saben que ha sido una cosa tremenda, todos los portentos que Dios hace por ese pueblo en el camino, que los mete y los introduce en la tierra prometida. Pero ese pueblo tan pronto se vio comodito, tan pronto se vio allí bien chévere, comenzó a darle la espalda al Señor. Comenzaron a copiarse las costumbres de los pueblos paganos. Comenzaron a ofrecer ofrendas a Baal. Baal era el dios de la agricultura para los pueblos paganos.
Y entonces el pueblo de Israel, como era un pueblo agrícola también, decía, bueno, pues vamos a darle, ¿verdad?, una ofrendita a Baal, por si acaso, ¿verdad? Y entonces estamos con Yahvé, pero estamos con Baal. Y comenzaron, más que eso, comenzaron entonces a oprimir al pobre, comenzaron entonces a darle patadas al que necesitaba, comenzaron entonces a enriquecerse desmedidamente, ojo, y el Señor le enviaba profetas, y los profetas le decían, mire, póngase para su número, ustedes son el pueblo de Dios, ustedes no deben estar haciendo estas cosas. Pero la catástrofe llegó. En la historia del pueblo de Israel, el año 587 antes de la era común, se conoce como el año del desastre. Ese es el año en que Nabucodonosor, rey de Babilonia, viene, los vence, destruye su ciudad, quema el templo y se los lleva cautivos. Y es en medio de este cautiverio, es en medio de esta crisis terrible, esta crisis de la cual no se vislumbra ninguna salida. Ahí es que el Señor envía esta visión a Ezequiel. Ezequiel es uno de los exilados. Esto para él es el pan nuestro de cada día, el cautiverio, la esclavitud, la necesidad. Pero en medio de esta visión tan terrible, el Señor le dice, profetiza, habla en mi nombre a estos huesos. Y él dice, ¿pero y qué le voy a hablar a estos huesos si aquí no hay nadie que oiga? Habla. Y dile, huesos secos, escuchen palabra de Yahvé. Huesos secos, yo voy a darles vida. Huesos secos, yo soy el Dios de la vida. Yo soy el Dios que en el principio dijo, sea la luz. Yo soy el Dios que creó todo lo que existe y no solamente doy vida, ¿sabe qué? La sostengo, la protejo, la preservo. Y aún en este valle de huesos secos, aún en este panorama de una desesperanza total y completa, la voz de Dios obra vida. Y dice Ezequiel, empecé a oír un ruido y empecé a mirar. Y aquí los huesos se juntaban, se formaban, los huesos regresaban, dice cada hueso con su hueso, pero no se quedó ahí, es aquí que tendones y carne los cubrieron y se pusieron en pie. Pero Yahvé habla una vez más, dice, para, tienen carne, tienen vida, tienen un hueso, tienen sangre, chévere, pero falta una cosa, mi espíritu tiene que estar en ellos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos carne y hueso. Nosotros somos seres físicos. Pero el Espíritu de Dios es el que sopla vida en nosotros. El Espíritu de Dios es el que nos dice, no temas, porque yo estoy contigo todos los días del fin del mundo. No temas, ponte de pie. Y se pusieron en pie, dice Ezequiel. Y lo más que me llama la atención, y eran un ejército en gran manera. No se pusieron de pie para estar ahí jorobados, no se pusieron de pie para estar allí plantados, se pusieron de pie porque eran un ejército. Y los ejércitos marchan, y los ejércitos pelean, y los ejércitos triunfan. Aquel pueblo destruido, aquel pueblo que ya no tenía esperanza, ellos mismos lo decían, aquí estamos totalmente destruidos y lo que somos huesos pelados. Y el Señor dice, ¿de veras? Pues aguántate. ¿De veras? No te he dicho, como le dijo Jesús a Marta, yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es por eso que Jesús viene a Betania, que Jesús llega al funeral de su amigo que él amaba y tanto lo amaba, que Jesús, siendo un varón judío, rabino, lloró delante de todo el mundo, porque su corazón estaba con ellos, su corazón era solidario, y él le dice, no te preocupes que tu hermano resucitará. Dijo, sí, yo lo sé,
A mí me han enseñado en la escuela bíblica que Él resucitará allá en el día final. Y Él le dijo, chica, Él resucitará, porque cuando yo te digo una cosa y tú la crees, eso sucede. Aguántate ahí, quiten la piedra. Y ella todavía, bendito, dice, Señor, no quiten la piedra porque eso es una peste terrible, porque ya van 4 días. Los 4 días son importantes. ¿Sabes por qué? Jesús resucitó al tercer día, ¿correcto? Al tercer día resucitó. Lázaro llevaba 4. Porque en la mentalidad judía, los primeros 3 días, todavía el espíritu rondaba el cuerpo. Y si el espíritu todavía rondaba el cuerpo, pues tú lo puedes llamar y restituirlo, ¿sí? Pero el 4.º día, ¿sabes lo que hay? Pudredumbre, peste, huesos secos. Pero el Señor le dice a ella, no te he dicho yo que si tú crees, tú verás la gloria de Dios. No te he dicho yo que yo soy la resurrección y la vida, que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todos los que creen en mí no morirán jamás. Aguántate, ya tú verás lo que el Señor tu Dios va a hacer. Porque para Dios no hay huesos secos que valgan. Para Dios, la muerte, ¿qué es la muerte? Si yo soy vida y la vida se va por encima de la muerte, porque mi vida, mi energía, mi pasión se van por encima de cualquier calamidad, desastre o muerte que pueda llegar. Óigame, para Dios, los huesos secos, no nada. Para Dios, lo que vale es vida y vida abundancia. Y para aquella familia que había perdido a su hermano, que ya lleva 4 días y ya apesta, Cristo le mostró, espérate, para. Si aquí está la vida. Y la vida de Dios va por encima de la muerte. Vence la muerte. Óigame, y yo leyendo esto y pensando esto, yo no tengo que ir muy lejos para ver el valle de huesos secos. No, que va a ser lo que tengo que hacer es abrir el nuevo día. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí que este pueblo dice somos un valle de huesos secos y para nosotros no hay esperanza? ¿Sí o no? Sí. Pero yo espero que ninguno de los que está aquí se atreva a decir eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que es vivo. Nosotros vivimos caos en la finanza, un futuro oscuro con lo del Medicaid y el Medicare, la crisis en la Universidad de Puerto Rico, que dice que la Universidad de Puerto Rico, y yo digo, pues, eso es verdad. Solamente un loco, un anormal dice que no, que eso no es cierto. Eso está ahí, claro que sí. Aquellos huesos secos también estaban allí. Pero por encima de lo que yo pueda ver, por encima de lo que yo pueda temer, por encima de la amargura de los huesos secos, está la palabra de Dios que resuena desde el principio de la creación y resuena hasta hoy. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Huesos secos, he aquí yo pongo mi espíritu en ustedes. Huesos secos, bendito sea el Señor, levántense. Pero no levántense así enmijados, levántense como un poderoso ejército. ¿Por qué? ¿Porque somos unos ilusos? ¿Por qué? ¿Porque estamos con la mente en blanco como la columna de ayer en el Nuevo Día? No, porque nosotros tenemos un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un Dios que nos ha dicho, no temas porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Un Dios que nos ha dicho, mira, déjate de changuería y ponte a orar, ponte a alabar, ponte a clamar y recibe ese milagro de vida, recibe ese cambio de semblante, como tuvo el novio mío cuando yo le dije, ¿tú ves eso? Eso no es lo que es vida, lo que es vida abundante. Y entonces el panorama cambió. Dice, hermano, Israel marchó
por el camino de la amargura 70 años, ¿sabe? No fue que así de la nada el Señor lo cogió, pum, y ya todo está bien. No, tenemos que aprender unas lecciones, tenemos que hacer un trabajo, tenemos que ponernos, arrollarnos las mangas y trabajar por nuestro pueblo. Tenemos que hacer nuestra parte, pero sabiendo que los huesos no están secos nada, sabiendo que la iglesia, la comunidad, el país le pertenece al Señor. Y Él dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos. Espíritu bendito, levántame esta gente que no ven más allá de sus narices, que no ven más allá de la Junta Fiscal y de todas las cosas que están pasando. Háblales y dile que yo soy la resurrección y la vida. Que aunque el que esté muerto vivirá y el que vive y confíe en mí no morirá jamás. Que mi amor nunca se acaba, que mi mano no se ha cortado para obrar y mi oído no se ha cerrado para salvar, para sanar, para poner en pie a los huesos secos. Así es que la próxima vez que tú digas, ay bendito, ay esto, escucha la voz del profeta que dice, hueso seco. ¿A quién tú estás escuchando? ¿Estás escuchando la radio, las noticias, el Nuevo Día o lo que sea? Pues estás escuchando la palabra viva, poderosa de Dios, que dice, pueblo mío, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mire, cuando usted entiende eso, cuando usted sabe eso, ¿sabe lo que usted quiere hacer? Usted quiere salir corriendo y decírselo a todo el mundo. Decirle, mira, bendito, sí, esto está malo, seríamos locos si decimos que no, claro que sí. Pero por encima de eso está el Dios de la vida, de la energía, de la pasión, del poder y del amor. Amén. El himno para este día será el himno 491.